se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente. Hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que... Es 4 y así hacemos esta cuenta regresiva para darle la bienvenida a todas y todos 1, 2, en 3, su casa. 4, no es cuenta No puedo regresiva, es empezar. progresiva, disculpame. ¿Puedo empezar a Disculpame, hablar? pero ya empezamos mal el programa. Hago una de las mejores presentaciones que se han visto en la televisión uruguaya y vos te quedás en lo mínimo. Te quedás mirando el detalle. Pero estás engañando a la gente. 1, 2, 3, 4 no es una cuenta regresiva, Yo es no una engaño a la cuenta gente. progresiva. Perdón. 4, 3, 2, 1, eso sí Tenés- sería una cuenta tenés una regresiva. manera- ¿Estoy equivocada? Tenés una manera muy lineal de ver el tiempo. Yo estoy en situaciones más cuánticas. Para mí el tiempo es movible para adelante y para atrás. Regresivo y progresivo no está en mis saberes. Lo que sí Está bien, te lo en mi acepto, disculpa. interés. Ese programa que tenemos hoy es un programa hermoso porque además tenemos reencuentros. Me vuelvo locker porque lo tenemos acá al lado. Hace tiempo que no pisaba este piso, por lo menos con nosotros, ¿no? Y más que nada que no ponía el codo en este mostrador. Qué maravilla, estamos hablando de Eduardo Delgado, que lo vamos a tener en cuanto termine esta presentación, la vamos a tener porque tuvo la gran fortuna de entrevistar a una maravillosa escritora española que se llama Irene Vallejo, que muchos obviamente la deben conocer porque su libro El infinito en un junco es un hit, pero es un hit que uno dice bestseller porque vendió más de 1 millón de ¿Qué te copias, parece? pero es un libro interesantísimo sobre la historia justamente de los libros, que está escrito de una forma, a pesar de ser un ensayo, tan como de novela de aventura, que es súper atrapante. Sí, y además con una característica de, más allá de que obviamente tiene otros libros, se podría decir que es breve su carrera por ahora, para un éxito tan grande. Totalmente. ¿No? Bueno, ella, vamos a spoilear un poco la nota. Ella en un momento dice que, claro, que no puede creer como lo que está viviendo en este momento a raíz de Tremendo. ese libro. Y te voy a cortar Irene ahora. Vallejo, que hoy recibió aparte visitante ilustre de nuestra ciudad. Me parece perfecto. Cortame. Y ya me diste el pie porque alguien que de seguro no debería entender lo que le estaba pasando fue aquel joven de Villa Española que cruzó el Océano Atlántico para llegar a España y ser uno de los boxeadores, si no el más importante de nuestra historia, en la historia del boxeo. Pues estoy hablando, yo le voy a decir Bichichu, porque es de una manera como se le decía. Si lo noté bien, capaz que me estoy... Bichichu, ¿verdad, Diego? ¡Bichuchi! No, pará, y lo tengo anotado bien. Bichuchi. Lo noté acá. Perdón, ahí me nota. ¿Se ve ahí? Te mato, Pablo. Si se ve que yo hago bien los deberes, está, sí, no hay manera de que se vea esto. Dice, perdón, ahí, bien, mirá. Ahí se ve que dice... Bichuchi. Bichuchi. Ahí se ve, mirá, todas las cosas que anoto. Increíble. Porque estamos hablando de Alfredo Evangelista, el uruguayo, que hoy se están cumpliendo 46 años de esa pelea con Mohamed Ali, en la cual duró 15 rounds, pero el más significativo fue el round número 12. Y por eso tenemos acaba el de libro. mostrar exactamente el libro de Diego Moraes. Y bueno, con Diego Moraes vamos a estar conversando. Increíble. Sobre este libro que es ficcionado, digamos. Yo, mira, lo primero que le pregunté fue, off the record, le dije, pero... lo leí todo y es una novela ficcionada. No, obviamente está en la pluma de él no darse cuenta qué parte es ficción, ¿no? Claro. Obviamente hay una parte biográfica, pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando, de esta fecha histórica, de este libro y la vida de alguien que estuvo en el momento en el centro del ring, pero también tuvo momentos complicados fuera del ring. Sin duda. Y bueno, y el segundo bloque es un segundo bloque muy hermoso de Mirá Montevideo, porque es un bloque musical. Vamos a estar disfrutando de la música de Luana Méndez, bueno, y también vamos a estar charlando con ella. Bueno, es una música que hace ya como más de 8 años que bueno, debe componer desde chiquita, porque bueno, por ahí cuenta a los la 20 leyenda ya empezó a sacar temas, perdón. Que a los 3 años le regalaron una guitarra con unas cuerdas de juguete, con 4 cuerdas, y a partir de ahí nunca más soltó la música. Exactamente. Y bueno, ella ahora va a hacer un espectáculo que se llama Resurgir en la Camacuá, es este viernes 19 de mayo y bueno, va a estar haciendo temas de su álbum Álamo, pero también algunas canciones nuevas que algunas las pueden encontrar en las plataformas, Álamo seguro. Y así que vamos a estar conversando con ella y disfrutando de su música. Me encantó. Y ¿sabes qué? No lo puedo ver más parado y le tenemos que dar el pase ya, porque está ahí como una presencia que la vamos a hacer pasar en cámara en este momento. Con un fuerte aplauso a nuestro querido compañero Eduardo Delgado. Edu, como le decimos. Señor Dame un Pablo, abrazo. Querido. Además con esa remera oriental me conquistaste, ya lo sabes. Yo sabía que te Estabas Él esperando. sabía que venías vos, entonces Me se la estabas puso, esperando. ¿viste?
continuidad y cambio en este programa. Hace unos cuantos meses que no vengo. Sí. Continuidad, Noelia Campo, una hora en cartel, baja, sube otra, o sea, no para, ¿no? Infernal. Tremendo. En cambio, última vez que vine, tímidamente, un Pablo, pero con mucha timidez, dijo, ante una pregunta incisiva de este periodista, ¿no? No caracteriza eso. Bueno, sí, estoy grabando un disco. Y ahora pasaron meses, grabo el disco, toco en el Cosquín, no falta nada. Van a presentarlo ahora en la sala del museo. ¿Qué día? Disculpa que no me lo acuerdo. 17 de junio. Perfecto. Son tan generosos, muchas Lo que gracias, se va a Edu. los archivos de teatro, ¿no? Tremendo. Increíble. Increíble. Bueno, Edu, hermoso domingo el que viviste. Sí, sí, la verdad que muy lindo. Porque, bueno, ustedes comentaron algo. Irene Vallejo debe ser el bestseller más inesperado y querido por sus lectores, ¿no? Un ensayo, o sea, de una académica, una filóloga. Ella misma no puede creerlo. O sea, más de 1 millón de libros vendidos. Una autora que, como vos decías, Pablo, tiene una carrera bastante breve, claro. Además en otros géneros, porque también ha escrito ficciones, ha escrito novelas, ha escrito libros para niños. Y bueno, se encuentra con esta sorpresa enorme de vender miles de libros, de ser traducida a un montón de idiomas, con un ensayo que, como decíamos, habla del origen de los libros, ¿no? O sea, se remonta básicamente a Grecia y a Roma, ¿no? Y lo hace con ese estilo ágil, entretenido, sensible, bueno, que conquista públicos de diferentes lugares. ¿Y cómo llegaste a entrevistarla? Ella estaba haciendo una gira. Ella viene de una gira por varios países, bueno, básicamente Canadá, Estados Unidos, estuvo en Buenos Aires y después vino para aquí, llegó el domingo, estuvo en Colonia, recorrió un poquito de Colonia y se vino rapidito para Montevideo. Y hoy, a esta hora, está en el MACA, en el Museo de Maldonado, en Punta del Este, justamente en una charla abierta. Ayer, de noche, dio una charla llena de gente. Hay que llenar el Salón Azul, un escritor, no es para cualquiera. Bueno, repleto de gente y además fue declarada visitante ilustre de la ciudad. Así que el domingo con unos cuantos compañeros acá de Canadá estuvimos entrevistándola y comencé preguntándole por temas, por ejemplo, me interesaba avanzar una mirada que ella tiene de la lectura como no como una cuestión privada o solitaria, sino como un acto colectivo. Claro. Me llamó mucho la atención esa mirada. También le pregunté por las traducciones, porque claro, una mujer que ha sido traducida a más de 40 idiomas, ¿qué valor le da a las traducciones? Es muy raro. Pero ya que su libro principal, el más conocido, El infinito en un junco, habla justamente del origen de los textos, le empecé preguntando para ella cuál es el principal valor que tienen los libros para la humanidad. A ver, que si le parece empezamos a escuchar. Por favor. De una, lo vemos. En particular el placer que a cada uno de nosotros nos procuran los libros, ¿no? Es la primera justificación de la literatura, yo creo que es hedonista, ¿no? Pero contemplada la historia en su amplia perspectiva, los libros nos han ayudado a vencer en esta batalla tan desigual contra la destrucción y contra el olvido. Si no existiera la escritura, si no existieran los libros, entonces ¿cómo conservaríamos la memoria de nuestras mejores historias, de nuestras ideas, de nuestros descubrimientos, de nuestros hallazgos científicos, técnicos, de la poesía que nos hace vibrar? Probablemente se perderían tras unas generaciones, ¿no? Y tus textos, bueno, en especial El infinito en un junco, se puede leer en varios idiomas, ¿no? Pero en los idiomas que tienen un origen similar o el mismo origen, como el español, el portugués o el francés, hay puntos en común. Ahora, cuando los idiomas son muy diferentes, al traductor a veces implica tener que desarmar y reconstruir ese texto. ¿Qué relevancia le das tú a las traducciones? Para mí las traducciones son esenciales. Estoy constantemente intentando defender a este oficio de la traducción, que queda siempre tan discreto, tan orillado, tan oculto, y tratando de defender que los traductores son también escritores humildes, que vuelcan su talento en las obras ajenas. Y yo me he sentido muy feliz de trabajar con, sobre todo, traductoras, porque la mayoría de ellas lo son. Y cuanto más distinta la lengua y la cultura, quizá más fascinante todavía ese trabajo conjunto, ¿no? de concederles la libertad
para que hagan esas complejas y sutiles operaciones por las cuales a veces hay que alejarse de la literalidad para ser más fiel al contenido, ¿no? Hay que ser creativo para ser leal. Y todas esas, bueno, pues esas conversaciones me han ayudado también a entender culturas como la japonesa, la coreana, la china, la turca. En fin, ha sido una experiencia maravillosa la de trabajar con este equipo, con este grupo variopinto y diverso de traductoras. Y quisiera profundizar en tu mirada sobre la lectura, no como un acto solitario, como se suele ver, sino como una actividad colectiva en que uno puede acceder a personajes o realidades muy diferentes o similares. Exactamente, sí. Hay solo una letra de diferencia entre solitario y solidario, y yo creo que ahí está como la modulación, ¿no? La literatura puede parecer a simple vista solitaria, pero es profundamente solidaria, porque cuando leemos, incluso aunque estemos solos, igual que cuando escribimos, en realidad nos estamos comunicando con la humanidad entera en un sentido más profundo, ¿no? Estamos entrando en otras pieles, estamos mirando la realidad desde otros puntos de vista y desde otras ópticas. Estamos haciendo una operación extraña de salir de nuestro propio cuerpo y de nuestras limitaciones y proyectarnos hacia una realidad más compleja, ¿no? Más variada. En definitiva, nos estamos encontrando con el otro. Y por eso yo creo que en un mundo en el que los móviles están constantemente encerrándonos en esas burbujas en las que recibimos la información filtrada por los algoritmos para que concuerde con nuestras creencias previas, la literatura tiene un enorme potencial emancipador porque nos saca de nosotros mismos, nos saca de esa complacencia, no nos halaga, nos inquieta, nos sacude, nos sorprende, ¿no? Nos despierta. Y eso, en el mundo contemporáneo, creo que es muy valioso. Y cuando hablas de la relevancia que tiene la literatura como ahora, ¿te viene escosor cuando hablan de que haya menos carga horaria de humanidades en la educación? Es una de mis grandes batallas. Yo misma la sufrí personalmente porque en los tiempos en que era estudiante todos me decían que malbarataba mis calificaciones dedicándome a la filología. Y ese fenómeno ha seguido desarrollándose, ¿no? Y al mismo tiempo que nuestra realidad necesita el humanismo más que nunca para resolver los grandes dilemas éticos del presente, pues como el cambio climático, como la pandemia que nos ha abocado a una gran cantidad de decisiones éticas. Sin embargo, en los programas educativos y en las universidades parece que cada vez se orilla más este tipo de disciplinas. Para mí la filosofía es un ingrediente esencial de la vida y creo que no se puede entender el mundo sin ella, sin la historia, sin las lenguas, ¿no? Con las que construimos el pensamiento y por supuesto creo que aliadas con la ciencia son absolutamente imprescindibles para construir el mundo del porvenir. Entonces me gusta insistir y resistir, ¿no? Defendiendo el valor de quienes tienen la valentía de elegir humanidades, ¿no? En este mundo tan convulso y tan pragmático en un sentido muy reduccionista del pragmatismo, ¿no? Solo buscando rendimientos instantáneos. Qué linda visión que tiene de la lectura, ¿no? Sí, como un acto en realidad colectivo. Hablábamos acá, y también ella lo comentaba el domingo, de que cuando uno comparte un libro con alguien, es como que, bueno, la conversación fluye, ¿no? Hay muchos temas en común y te dispara a otras cosas, relaciones con otros autores, capaz que con un pintor, con un músico. Si es un ensayo, a veces puedes terminar hablando de política, claro, pero te abre temas. Y te hace conocer a la persona también con la que interactúas y que leyó ese libro, exacto, ¿no? Porque quieras o no, bueno, sí, las cosas que te dices. Las miradas que uno puede tener sobre un y los personajes y las realidades que uno conoce leyendo, ¿no? Sí, que pueden estar muy lejos de uno, desde una novela de ciencia ficción hasta una novela histórica. Es verdad, a su como vez... Alfredo Evangelista, por ejemplo. Claro. Que se viene en un ratito. Ya tiene documental, película y tiene canción, si no me equivoco, de Níquel.
¿no? Ay, no tengo ni Una idea. caseta No puede que eso ser, de me Magister, sí, encanta. sí, sí, sí. Que tú siempre venís con un dato adentro de un junco, sacás un dato, me encanta. Otra cosa que me hizo pensar bastante es en tomar a los traductores como escritores. Exacto. Porque capaz que viéndolo es de sentido común, pero a uno cuando le dicen traductor no está pensando en un escritor. Si les comento algo, capaz que se acuerdan. Estando en China presentamos un documental sobre un traductor, el principal traductor del español en China. Y ahí yo también entendí mucho eso de desarmar un texto y volver a armarlo. Que los idiomas son tan diferentes, es muy complejo. Es que uno se remite a que solo traduce, ¿no? Porque hay toda una cuestión de interpretar, de reescribir, de cómo entiende esa sociedad lo que esta sociedad quiere decir. Exacto. Bueno, una cosita que me acaba de pasar, estábamos en maquillaje con Victoria, sí, estoy hablando de ti, ahí. Estoy hablando de ti, que decía, no, instinto, por ejemplo, la palabra, para traducirlo en lengua de señas, es difícil porque no está, ¿no? Entonces ella tiene que pensar, o sea, ella tiene que interpretar lo que sería instinto. También. Y eso un poco es lo que hablaba Irene Vallejo. Exacto. De lo que hacen los traductores. Por cuando eso es muchas otra veces se cultura evita la literalidad. La literalidad claro, no aporta. Y quería comentarles de que decíamos, bueno, está en Uruguay, ahora se vuelve a España, más específicamente a Zaragoza, es la ciudad donde ella es natal y donde vive con su familia. En estas fechas, en realidad, ella tendrá que estar en Australia y en Nueva Zelanda. Le ganamos. Exacto. Iba a presentar el libro, la traducción en inglés, del infinito en un junco, pero los astros se alinearon, vio que estaba la Feria del Libro en Argentina, vio Montevideo y dijo, no, suspendo y me voy para allá. Y así que, bueno, por eso tenemos la suerte de tenerla hace 2 días. Decíamos que está en el MACA en este momento, en el Museo de Punta del Este, pero antes estuvo en la Rambla de Montevideo, en el cartel de Montevideo, ahí en Quibón, que está haciendo mención, está haciendo mención a los desaparecidos uruguayos durante la dictadura cívico-militar, y ella en un Twitter justamente invita a la marcha del 20 de mayo del sábado próximo. O sea que también muestra un compromiso con esos temas que obviamente que le son muy cercanos porque, bueno, ella va al pasado para alimentarse, para también enriquecerse en este presente y en el futuro. Sí, habla de mantener la memoria justamente a través de los libros, si no son eso. Así es. Y bueno, para terminar, contarles de que le comenté un poco de, bueno, 3 de los principales escritores uruguayos de las últimas décadas vivieron o viven en España. Cristina Peri Rossi, Juan Carlos Sonetti y Mario Benedetti. Los 2 primeros, además, premio Cervantes, que es el principal premio que se da la literatura en España. Y entonces hablamos un poco de su relación con Uruguay, porque a su vez ella conoce mucho la literatura uruguaya, es sorprendente. ¿Te sorprendió? Muchísimo, porque conoce autores clásicos, pero también autores contemporáneos. Claro. Y su primera visita a Uruguay fue hace unos 23 años, junto a su padre. Por eso Uruguay tiene mucha significación para ella. Es un país muy particular, porque vino con su padre, que ya falleció, y vinieron a hacer la ruta de Horacio Quiroga. Estuvieron en Uruguay, estuvieron en Argentina, fueron hasta Misiones, justamente, conocieron también la casa de Quiroga en Misiones. Entonces, tiene mucha cercanía con la literatura uruguaya, y eso también, como decíamos de la literatura en general, te provoca nexos, lazos con los lugares que son mencionados. Entonces ella dice que hay pila de lugares de Uruguay que los siente muy cercanos, los siente que los conoce antes de llegar. Clarísimo. Así que hablamos un poco de eso, de los escritores uruguayos. También obviamente le pregunté, bueno, ¿cómo se define ella? ¿Quién es Irene Vallejo? Así que si le parece me voy despidiendo con esto. Y un cierre exquisito, que lo vamos a dejar para ver también. Y bueno, nombramos el libro, me encantó lo que se viene con Luana Méndez. Tiene esa canción, ese estribillo maravilloso de me saco la careta para verme más libre. Viste, increíble que tuviste la oportunidad de estar en la prueba. Edu, venite más seguido, es un Bueno, placer tenerte acá. Me cuesta llegar a estos niveles, ¿no? Una vez traje un premio Nobel, ahora Irene Vallejo, todo no se puede. Sos solo Pero nivel. me encanta que nos lo traigas a nuestro programa. Te agradecemos mucho. Gracias, ¿no? querido. Que tengamos gusto esa estar dicha. Arriba. Un placer. Vemos el segundo tape. Los nexos fueron en principio completamente literarios, porque la literatura uruguaya pues estaba muy presente en la biblioteca de mis padres, que por otro lado, pues como construyeron sus lecturas en tiempo de la dictadura española, se alimentaban de esos libros clandestinos que llegaban de América y por tanto estaba, ¿no? Rebosaba literatura latinoamericana, poesía. Y bueno, pues allí en la biblioteca de mis padres yo encontré a Juana de Ibarburu, a Delmira Agustini, a Circe Maya, Onetti, por supuesto, Idea Vilariño.
Felisberto Hernández, en fin, Marosa Di Giorgio, que es una poeta que a mí me fascina completamente. Y sobre todo Horacio Quiroga, que en la adolescencia me deslumbró y compartía esa pasión con mi padre, y eso nos hizo venir a Uruguay a seguir sus pasos, a Uruguay y Argentina, ¿no? Viajamos a Montevideo y después hacia Argentina, hacia el norte, hacia Misiones, siguiendo sus pasos para visitar su casa en la selva y ¿no? pues, respirar también la atmósfera en la que se había forjado esa literatura tan fascinante, ¿no? Así que hay mucho vínculo y sigo además sintiendo una gran admiración por la literatura ahora contemporánea, ¿no? Que se está haciendo en el presente, escritores como Ida Vitale o Fernanda Trías o Carolina Bello, en fin, creo que es una literatura que sigue muy pujante, muy fértil, ¿no? Y con un imaginario muy singular. Así que, bueno, una gran alegría venir a un territorio al que yo me he sentido ya tan cercana gracias a los libros, ¿no? Y donde siento que todo tiene un aire familiar, ¿no? Y un aura en el que me siento muy acogida. En cada frase de esta entrevista hay parte de la respuesta a mi última pregunta. ¿Quién es Irene Vallejo? ¿Cómo te defines? Pues ahora mismo como una persona atónita, ¿no? Tratando de readaptarse a una vida que nunca había esperado que fuera la mía y a unas oportunidades que me parecen increíbles. Pero bueno, por otro lado siempre he sido una persona muy curiosa y ávida intelectualmente. Eso tuvo su castigo cuando en la infancia sufrí acoso escolar por ese motivo, ¿no? Porque yo era una persona a la que nunca bastaba y siempre tenía esa inquietud intelectual. Y bueno, pues a lo largo del tiempo y a pesar de las pruebas difíciles de la vida, he conseguido encontrar un lugar, una profesión en la que alimentar constantemente ese deseo de saber, de encontrarme con personas, de descubrir, de investigar, ¿no? Y al final escribir ensayos es una manera de seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Y de dejarme llevar por las preguntas y por la curiosidad y por la inquietud. Y bueno, pues eso me parece un sueño hecho realidad. Hace unos días fue en España y hoy lo es en Uruguay el Día de la Madre, en que bueno, miles de hijos e hijas se juntan con su madre, le obsequian regalos. Hoy también me tocó regalo a mí, así que gracias por esta entrevista. Qué hermoso, muchísimas gracias, un gran placer. No, una joya. Yo dije. Final, una joya. Y Hermoso. no mostramos la dedicatoria que le hizo. Pero bueno, Le hizo vamos. una dedicatoria que era elegante, sensible. Hermoso cierre, lo avisamos antes. Bueno, y Qué hermosa... placer poder tener a Edu, ¿no? Tremendo, Edu, con esta divino. entrevista acá en el programa. Pues sincero, vamos a lograr cosas para que esté más seguido. Ahí Lo está. queremos acá. Bueno, ahora dijimos Seguimos. hermoso cierre y ahora una gran apertura porque suena la campana del ring. Exacto, suena la campana del ring y seguimos con libros porque tenemos este libro que se llama Round 12 que tiene que ver con la vida de, yo creo que el más grande boxeador que tuvo, o el más célebre que tuvo Por lo menos Uruguay. hay dos, eso lo podemos preguntar a Bueno, Diego, ahí va. vamos a hablar. Alfredo Evangelista. Disculpen, yo me meto así de atrevida porque tampoco soy muy sabionda en el tema. Pero bueno, este libro de Diego Moraes, que es Round 12, que recoge la biografía, más bien novelada, de Alfredo Evangelista. Y bueno, lo vamos a recibir. Él es licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Es investigador, comunicador, gestor cultural, ha ganado premios. Así que le damos un fuerte aplauso, no por los premios, sino por haber venido acá a Mirar Montevideo. Un aplauso de agradecimiento. Claro que sí, Diego, un placer tenerte. Muchas gracias. Bueno, primero cómo surge ese interés por hacer algo que tenga que ver con la vida de Alfredo Evangelista. Mirá, yo conocía la anécdota desde niño, te diría. O sea, sabía el titular de que había un boxeador uruguayo llamado Evangelista que había peleado contra
contra Muhammad Ali, que era el gran campeón del momento, probablemente una de las personalidades más célebres de aquellos años, que le había ido muy bien, que había tenido una muy buena performance. Pero honestamente nunca le había dado demasiada importancia a todo lo que, digamos, el contexto, todos los entretelones de esa pelea. Y de un tiempo a esta parte, yo creo que Evangelista estuvo hace unos años aquí de visita en Uruguay. Él estaba radicado en España, en Zaragoza, justamente de donde es Vallejo, que estábamos hablando ahora. Creo que él vino a recibir un homenaje, si mal no recuerdo, de presidencia. Y bueno, ahí me empezó a picar un poco la curiosidad por tratar de indagar un poco más no solamente en la carrera y la trayectoria deportiva, sino también en la historia de vida. Y bueno, me encontré de sorpresa con un caudal de información, una historia atrapante y dije, bueno, ¿por qué no? Curiosamente no se ha escrito hasta ahora nada, por lo menos a nivel de investigación, literario y demás, sobre su trayectoria y me parecía digamos, una anécdota lo suficientemente trascendente para la historia uruguaya como para intentar ponerla en palabras. Claro. A su vez, ahora yo te preguntaba un poquito por fuera, pero tenés, con tus otros libros siempre tenés como un punto como lo real, por decirlo de un lado, pero a su vez hay algo a veces de esotérico, de místico, de magia. Está el Figari con el masón, tenés el bestiario de Salto Oriental, tenés... ¿cómo es? Voces anónimas. Voces anónimas, ponele para tirar uno, ¿no? Así. Sí. Pero ¿esta historia también te cautivó desde ese lugar como mágico o místico del personaje? Sí, yo confieso que siempre sentí una gran admiración por los autores que pueden trabajar solamente con la imaginación, ¿no? Que trabajan 100% con la imaginación. En mi caso yo trabajo de otra manera, a mí me gusta siempre tener una base en algún dato histórico, aunque más no sea una anécdota, y a partir de ahí sí poder desarrollar una investigación, un cuento, una novela, lo que fuere. Y en este caso, bueno, da la casualidad de que es una novela basada en un hecho real, pero si fuese una ficción sería una historia maravillosa también. Pero tiene como esto de lo imposible, lo que parecería a priori algo una hazaña que es impensada. Si uno lo pone en el contexto, un gurí de 22 años, él tenía 22 años cuando tuvo la oportunidad de tener esa pelea contra Muhammad Ali, siendo un boxeador desconocido en Estados Unidos. Él sí tenía una trayectoria bastante importante en España, donde él ya estaba radicado hace un montón de años. Pero bueno, poder tener frente a frente al gran campeón del momento, haberle aguantado los 15 rounds, que fue una cosa... Perdió por puntaje, ¿no? Perdió por puntaje, nunca había tenido una pelea de más de 8 rounds, es decir, muchas personas dudaban incluso de su capacidad física para terminar la pelea. Y bueno, y todo lo que fue ese round 12, ¿no? Que bueno, está la pelea por ahí, el que tenga curiosidad la puede ver. Estuvo muy cerquita de dar el batacazo. Ahí estamos mirando, justito ahí. Ahí está. Mirá, y a color, yo la agarré en blanco y negro. en YouTube. ¿Has hablado con él? ¿Lo has podido entrevistar para el libro? Sí, cuando yo estaba en la etapa, digamos, de lanzamiento de la publicación, tuve una muy breve comunicación con él. No fue, digamos, un contacto periodístico. Sí para el libro, digo, pero no para la etapa de investigación. En realidad Alfredo es un tipo que ha dado una gran cantidad de entrevistas, reportajes, ha participado en documentales. Digamos, la información como para escribir el texto yo ya la tenía, pero sí me interesaba esa parte, si se quiere, un poco más cholula de la historieta, de, bueno, aprovechar, ya que venía el lanzamiento de un libro que está básicamente inspirado en su trayectoria, poder hacer un contacto, y la verdad que yo lo recuerdo como un momento muy lindo, un tipo muy sencillo, muy humilde, muy modesto, y muy orgulloso también de lo que fue su trayectoria, de lo que fue puntualmente esa anécdota que, bueno, ojalá todos en algún momento de nuestra vida tengamos una anécdota así tan maravillosa para contar. Diego, me quedo pensando en que elegís 2 puntos para contar la historia. Hay 2 puntos, digo, porque está lo épico, pero a su vez toda la otra parte de él cuando cae preso y lo estás contando siempre como que vuelve a ese lugar de preso, pero va hacia la épica. ¿Eso fue pensado por algo en particular? Sí, en realidad la estructura de la novela, tal como tú lo decís, cuenta quizá los años más complicados de la vida de Evangelista, que fueron los años en el que estuvo, bueno, en prisión por bueno, X motivo. Lean el libro. X motivo, lean el libro, se van a enterar. Y bueno, y la historia básicamente se trata de una serie de flashbacks y de recuerdos que él hace a todo lo que tuvo que ver con
con su carrera, pero también con su historia de vida. Y eso era lo que me permitía jugar un poco con el contrapunto del personaje, ¿no? Claro. Un personaje que estuvo tan cerca de tocar el cielo con las manos y que de pronto se encuentra en la antesala del infierno. Y bueno, cómo esa situación lo lleva a no solamente recordar lo que vivió, sino también hacer un ejercicio de autoconocimiento y de juicio respecto de lo que hizo, de lo que debió hacer, de los errores cometidos, de las cosas buenas también. Y bueno, un poco la novela se juega en esa bisagra, como tú bien decís. Por eso, dale. No, dale, porque... No, que también le queda porque hablamos de Round 2, estamos hablando desde hoy de la pelea con Muhammad Ali, entonces uno al principio capaz que llega al libro pensando que va a estar leyendo solo esa anécdota, pero porque el libro trata para mí de un montón de lo complicado que es vivir, básicamente, ¿no? Es que en realidad un poco por eso fue la decisión de hacer una ficción. Yo debo confesar que cuando me puse a escribir la historia, una de las grandes dudas que tenía al principio era cómo contaba esta historia. A mí me parecía en aquel momento y me parece ahora que esta es una historia que se cuenta mucho mejor desde la ficción que desde la no ficción. Es una historia muy visual, muy cinematográfica. Y que justamente tiene esa capacidad de no solamente centrarse en una anécdota deportiva puntual o en una trayectoria deportiva, sino también tocar un montón de otros temas que son netamente literarios, ¿no? El tema de la resiliencia, de la dignidad de la derrota, de los aprendizajes de la vida, de la importancia de los afectos. Se construyó a partir de ahí, sí, fue totalmente adrede. Me parecía que justamente por esos ingredientes era que la historia creo yo que se cuenta mucho mejor desde una novela. ¿Y qué partes de esta historia, digamos, que seguramente no conocías y que conociste cuando empezaste a investigar, te pegaron más o te impactaron o dijiste, esto tiene que ir? A mí me llamó mucho la atención, hay un montón de anécdotas muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención los motivos por los cuales Muhammad Ali accede a darle la pelea a Evangelista, que es una cosa muy curiosa. El año antes de la pelea, en el 76, se estrenó la primera Rocky. Es increíble. Sí. Claro. Sí. Que es una historia que cuenta más o menos lo que terminó pasando en la vida real. Y es el gran campeón del momento que por un golpe de marketing decide darle una oportunidad a un perfecto desconocido. Y por esas cosas de la vida, ese desconocido casi le ganó. Estuvo a nada de ganarle. Eso generó en la cultura norteamericana un fenómeno que se conoció como la Rockymanía, que empezó a replicarse en diferentes ámbitos, en muchos deportes, pero también en otras actividades. Se daba la oportunidad a un campeón, a un consagrado, de competir contra un desconocido, un don nadie, como lo era Alfredo en aquel momento, en Estados Unidos. Le dieron la chance y estuvo a nada de dar el batacazo. Años después, él lo cuenta en algunas entrevistas, pudo conocer personalmente a Stallone en una pelea ahí en los entretenones de un otro combate. Y bueno, él le contaba, Stallone decía, usted es el Rocky de la vida real, decía él. Eso es una anécdota bien interesante. Hoy sí. Cuando estaba leyendo el libro y utilizando las herramientas tecnológicas de poder estar viendo la pelea o buscar el momento del pesaje y no podía evitar leerte la descripción hasta de lo que estaba pensando Evangelista en ese momento y mirar y decir, che, seguro que está pasando eso. ¿Tú también acudiste como a estar mirando y ponerte como en la piel de Evangelista para hablar o todo lo sacás de las entrevistas que él dio? No. Por suerte hay un montón de documentos audiovisuales de aquellos años, de todo lo que rodeó de la pelea. Está obviamente la filmación de la pelea completa. Hay una entrevista muy extensa que él dio a un periodista español muy conocido, Jesús Quintero, claro, el Perro que Verde. Falleció poquito tiempo antes del lanzamiento del libro. Nada, me hubiese gustado quizás también contactarlo con esa excusa. Está la conferencia de prensa previa a la pelea, que fue un episodio muy humorístico. Está contado ahí, lo llevan a una conferencia de prensa donde él no entendía nada de inglés, le ponen un traductor que traduce cualquier cosa. No, eso es ficción. No, eso fue increíble. Y todos esos documentos en realidad están al alcance de la mano. Yo, por supuesto, que las entrevistas fueron un caudal importante de información, pero bueno, como la novela para construirse a veces necesita también algunas licencias poéticas, bueno, sí, por supuesto que hay una instancia de interpretación personal de lo que fueron todas esas anécdotas que están volcadas en el libro. ¿Por qué te parece interesante conocer la historia de Alfredo Evangelista? A ver, primero porque es una historia muy poco usual. Yo estoy seguro que salimos a la calle y le preguntamos a la persona, ¿sabías que hay un uruguayo que peleó contra Muhammad Ali?
y probablemente muchas personas no lo sepan. Quizás las personas más vinculadas al ambiente del boxeo, que tengan alguna curiosidad histórica particular, sí lo sepan, pero la gran mayoría de los uruguayos me parece que no la conocen. Y creo que es una historia, sobre todo si uno la pone en el contexto en que se produjo, en unos años muy difíciles para nuestro país, muy difíciles para él también personalmente, con unas enormes ventajas que él daba, y haber tenido esos resultados y todo lo que vino después. Fue un tipo que ganó 10 o 12 veces el título de Europa, que pudo derrotar a los grandes campeones de España en su momento, pero que bueno, como él no tuvo, después de que se fue a vivir a España, demasiados vínculos con el Uruguay, esa historia no se conoce. Creo que la oportunidad del libro es de acercarse a una historia que es la verdad que es bastante poco usual en nuestro medio, y bueno, si puede servir como una punta para generar la curiosidad de que las personas puedan investigar un poco más sobre eso, bienvenido. Genial. Excelente, Diego. Nada. Yo, la verdad que me gustó muchísimo, bueno. Por eso esta cosa, hoy le decía, llegué a los cámaras y viste que contás la historia todo el tiempo, como que adquirís conocimientos nuevos, y decís, vos, qué alucinante. Así que, nada, súper recomendado en todas las librerías, ¿no? En todas las librerías, si en alguna está agotado por alguna razón se encarga, pero tiene distribución nacional, no hay problema. Genial. Round 12, entonces, de Diego Moraes. Muchas gracias por haber gracias a ustedes. Un gusto grande. Un placer, muchas gracias. De verdad. Nosotros un bloque y volvemos con música, así que ya nos vemos. Luana Méndez en Mira Montevideo. Agujas de un reloj que no para jamás. De nuevo el 12. Bajo por la rambla, el paisaje respira. Cambio de pantalla y la luna despega. Seguimos en Mirada Montevideo y antes de pasar a Luana, vamos a contar que si quieren tener también más información sobre Alfredo Evangelista, hay un documental de ya hace varios años de nuestro compañero Aldo Garay que se llama Bichuchi, que hay unos compañeros acá que estuvieron allá en España cuando estuvo justamente preso en la cárcel de Carabanchel haciéndole entrevista. Excelente, bien dicho. Pues este programa lo hacemos entre todos. Así que, Mecho, muchas gracias. Es perfecto. Bueno, amiga, momento de la música. La música, qué lindo. ¿Por qué? Que parece que el viernes 19 a las 21 horas en la sala Camacua tenemos la oportunidad. Qué linda sala aparte, linda sala para tocar, preciosa. Tremenda y hermosa música para escuchar también. Total. Que nosotros tenemos ahora el privilegio de tener un pequeño avance de lo que van a poder ver este viernes. Así que si te parece... Luana Méndez toca en Mira Montevideo. Adelante. Hoy no espero que me esperes, yo no quiero que me sigas, tristeza mía. Hoy me desprendo y te dejo volar. Hoy quiero amar con la mirada del mar. Voy a encenderme. Ya no quiero desentenderme. Ya verás por el río de color cuando me río con vos. Ya verás y sabrás a dónde voy. Ya verás por el río de color cuando me río con vos. Ya verás y sabrás a dónde voy. Voy a hacer el paso de mi corazón y no el peso de mi desilusión. Hoy quiero ser el paso de mi corazón y no el peso de mi desilusión. Hoy vas a ser el paso de tu corazón y no el peso de tu desilusión. Uno no puede andar toda su vida no creyendo en uno. Uno no puede andar toda su vida no creyendo en uno. Uno no debería andar toda su vida no creyendo en uno. Hoy voy a hacer el paso de mi corazón y no el peso de mi desilusión.
Hoy vas a hacer el paso de tu corazón y no el peso de tu desilusión. Hoy vas a hacer el paso de tu corazón y no el peso de tu desilusión. Hoy voy a hacer el paso de mi corazón. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Qué belleza! A ustedes. Muchas gracias, Luana, por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Yo tengo una primera duda. Te lo han dicho, te lo han preguntado un montón de veces. Vamos a ir a esos 3 años de la guitarra que aparece. Pero me quedó en lo que leí una confusión. Si es una guitarra que vos pedís o es una guitarra que aparece en tu vida y a partir de ahí te marca el camino. No, es una guitarra que me preguntan qué quiero de regalo de cumpleaños y yo respondo una guitarra. Y bueno, fue con esa primera guitarra de plástico, me acuerdo que era amarilla y roja, con 3 cuerdas de tanza. Y ahí empecé. ¿Con 3 añitos? A Sabiendo componer que mis canciones, que bueno, no me recuerdo ninguna porque era todo improvisado en ese momento, pero... ¿La mantenés? No, no. Ah, Ni idea que habrá sido, ojalá la tuviera. Sería importante. ¿Y la primera canción que te acordás que compusiste, cuántos años tenías? Es a los 6 años. 6 años. Sí. ¿Y te acordás de qué hablabas? Sí, despiértate, despiértate, mi bella niña, despiértate, despiértate, hay que alumbrar el día, despiértate, mi flor amarilla, hay que ir al campo a juntar flores, despiértate, que yo te quiero. Algo medio así, Mirá. como de que se despertara una niña y bueno, y haciendo alusión a Pero diferentes- igual ahora escuchándote, primero un vínculo con la música, a los 3 años con la guitarra, y ahora un vínculo con la naturaleza, algo que está bastante presente en tus composiciones. Sí. Desde tu show del año pasado, pero por lo que te escucho ahora con 6 años, ya Sí. estabas pendiente de eso. Sí, creo que es el entorno en el que yo me siento más inspirada para crear. Caminar por la tierra, estar cerca del mar, bueno, lo necesito como para poder crear y conectar conmigo. ¿Ya? ¿Y te pasa que estás acompañando, por eso estás caminando y se te vienen cosas a la cabeza, frases y eso? Sí. Parás y agarrás el celular y decís tiqui, tiqui. Sí, generalmente siempre me pasa cuando estoy en soledad, o sea, conmigo. Claro. Que necesito como ese silencio, esa introspección, esa contemplación. O bueno, o que haya un suceso que me sienta creativa o inspirada. Y bueno, y después surge como la instancia de composición. Me surge preguntarte si sos de trabajar en el estudio, ahora escuchándote que sos de componer como al aire libre o algo, o cuando llegas al estudio ya tenés todo cocinado y derecho a grabar. No, en realidad me gusta como subir todo muy fresco, a compartirlo generalmente en el Instagram. Y la verdad que llevarlo al estudio es algo que estoy precisando en este momento, porque hay un montón de composiciones, tengo más de 150 composiciones. Y es como, tengo un disco solo y digo, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a materializar esas obras que ya están viejas algunas? Claro. Entonces, para no olvidarlas. Igual tenés ese disco Álamo, pero igual después sacaste otros temas en estos, Sí, en estos años. Sí, alguna canción sola que hemos subido a Spotify, pero que van a conformar algunas el disco que viene, que espero que pueda empezar este año ya a cocinarlo. Pero sos, perdón, dale. No, se nos surgen las preguntas a Quedó que te traumado escuchamos. porque ayer no me dejó meter una pregunta. Perdón, porque No pasa nada, dale, me ubico. No, el espectáculo que vas a hacer en la Camacuá se llama Resurgir. ¿De qué resurgir se trata? Porque uno a veces piensa, no sé, o le pasó algo en la vida, o es algo musical, o es algo, no sé. En realidad es más personal porque para mí es a través de la música que puedo expresarme, conocer mi mundo interno, el mundo externo, conectar con las personas. Entonces, qué mejor que manifestar eso. Entonces, el resurgir es a través de la música, va a ser como un ritual musical que representa eso, la transformación y el renacimiento para todas aquellas personas que estén necesitando o queriendo resurgir en algún aspecto de su vida. Entonces la invitación es eso, hacer un encuentro esa noche hermosa en la Sala Camacuá y poder resurgir, intencionar eso todos juntos, que estemos ahí esa noche. Excelente. Te escucho como hablar desde un lugar conceptual, como tener claro, por eso además que los shows tuyos tengan como un nombre en particular, y vuelvo al momento de la composición. ¿Vas desde un concepto, de decir, bueno, necesito escribir sobre tal y empezás a componer de ahí? ¿O el ambiente te atraviesa el territorio y surge así como de la nada? Sí, es más la segunda.
Es más la segunda, sí. Soy una persona muy emocional, entonces todo lo que me atraviesa necesito como... Tirarlo ahí. Sí, necesito hacer como ese proceso en mí de pasarlo por la música, como para entenderlo, recordarlo, comprenderlo, compartirlo. Y bueno, que le llegue a quien le tenga que llegar también, que esa es mi intención más fuerte que tengo, como compartir y que las canciones sean compañeras en quien le tenga que llegar. Luana, ¿qué influencias sentís que tenés a la hora de cantar también? ¿Sabés qué? Yo personalmente no me doy cuenta, no es que tenga claro mirá, quiero cantar o tomar esto de tal música. Sí puedo decir que en mi casa siempre se escuchó mucha música, todos tienen un vínculo muy lindo con la música, desde tocar un instrumento a hacer una compañía cotidiana. Y León Gieco, Mercedes Sosa, Manu Chao, Bob Marley, María Elena Walsh. No sé si alguno de ustedes se dará cuenta quizás de alguna influencia, pero creo que la influencia es esa necesidad interna de expresarlo y encontrar la música como la herramienta para hacerlo. Porque en Álamo está un poco esa cosa folclórica latinoamericana. Sí, pero es como lo que estaba nombrando linda, Putito, claro, sí, se ve que eso... Mirá, bueno, eso está bueno porque yo me voy descubriendo también a través de lo que ustedes pueden apreciar. Así que... A su vez, ahora te tenemos a ti, pero vas a estar con una banda acompañada, ¿no? Sí, me gustaría contarles un poco quiénes me van a favor. estar acompañando el viernes. Bueno, somos un montón, así que me van a estar acompañando en los teclados Andrés López, en la percusión Chacha de León, Ruiz Cedrés en guitarra eléctrica, Guillermo Welker en el violín, Lola de Ambrosio en el violonchelo y Andrea Viera en vientos, saxo y flauta traversa. Y también van a haber instancias de danza en el concierto que van a estar muy lindas y van a estar acompañándome en esas danzas Jimena Martínez, Agustín Hernández y Tatiana Maradei. Así que va a ser un concierto con muchas cosas. Acompañada y para compartir, como decía. Sí, tal cual. Estoy Excelente. muy contenta porque hay un trabajo muy grande a través de... Bueno, el poder llegar a una sala centralizada de Montevideo es la primera vez y estoy muy contenta de ya hace 11 años presentarme, poder empezar a compartir mi música más allá del entorno familiar y llegar hoy en día a una sala. Es un sueño que se cumple para mí. Y de valorar todo el camino recorrido y saber que no estoy sola también haciéndolo porque sería mucho más difícil. Excelente, divino. Luana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue un placer tenerte acá. Recuerden, viernes 19 de mayo a las 21 horas en la Sala Camacuá. Abre el concierto Sofía Gabard, que es algo que no quería. Sofía Gabard. Sofía Gabard, música cantautora uruguaya. Así que vayan el viernes ahí a la sala que va a haber de todo. Excelente. Entradas a la venta por Red Tickets, Red Pagos y boletería a la sala. Inviten a quien quiera. Todo dicho, lo has hecho tan bien, con todos los datos, espectacular. Nosotros nos toca tener el privilegio de despedirnos con Luana y avisarles Sofía a ustedes... Gabard es la hija de nuestro compañero. Sí, Alejandro claro. Gabard. Claro, es verdad. Qué grande. Así nos vemos ahí. Bueno, muy bien. ¿Puedo mandar un saludo solo? Sí, uno más. A Zoe, mi hermana pequeña de 6 años, que me está mirando, y a mi familia, que gracias por el apoyo de siempre. Bueno, nosotros nos despedimos porque nos reencontramos con ustedes mañana a las 6 de la tarde acá en Mira Montevideo y ahora nos vamos disfrutando de otra canción de Luana Méndez. Instintivamente los animales saben su dirección. Instintivamente resuenan con su destino y su porvenir siempre allí estuvo, en el centro mismo de su espíritu, vibrando en el núcleo de cada célula. Hoy quiero lo mismo, dejarme ser, amar, insistir y caminar en esa danza perfecta porque es del alma.
pesadumbres mundanas. No elijo ni un momento más lo que me ata, la pena, la angustia y la víctima. Me saco la careta para verme, me saco la careta para verme, siendo libre, siendo libre. En esa danza perfecta porque es del alma, vivir lo que te mereces, sanares, liviandades y hasta algunas pesadumbres mundanas. No elijas ni un momento más lo que te ata, la pena, la angustia y la víctima. Te sacas la careta para verte, te sacas la careta para verte, siendo libre, siendo libre, siendo libre, siendo libre. Muchas gracias.